Muy buenas noches, mi nombre es Jonathan Mejía y es un honor y un gusto dirigirme a ustedes en nombre de la Biblioteca Nacional del Perú. Les doy la bienvenida a esta cuarta sesión del programa de Historia del Perú, un ciclo de charlas magistrales cuya finalidad es ofrecer a la ciudadanía un espacio para la reflexión sobre los procesos y acontecimientos que han marcado el devenir de nuestro país. Nos es grato presentar en esta oportunidad a la historiadora Ivette Arias Cuba, doctora en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, magíster en Género, Sexualidad y Políticas Públicas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y licenciada en Historia por la misma Casa de Estudios. Entre sus áreas de investigación destacan los temas de historia eclesiástica, historia religiosa, historia económica, social y de género. Asimismo, ha realizado investigaciones para el Ministerio de Relaciones Exteriores y es autora de textos en el campo de las ciencias sociales. Actualmente, integra el equipo que elabora el guión museográfico del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. En esta ocasión, la doctora nos acompañará con su ponencia titulada La peronidad santificada en un contexto globalizado, la devoción de Santa Rosa de Santa María en las Indias y en el orbe católico 1668-1737. Bueno, sin más preámbulos, le cedemos el pase. Adelante, doctora. Muy buenas noches a todas y todos. Realmente me siento bastante contenta en participar en este programa de Historia del Perú que está proponiendo la Biblioteca Nacional con el fin de ahondar y complejizar esta visión que todos los peruanos y las peruanas tenemos sobre nuestro pasado. A veces creemos que es muy blanco y negro y en realidad es mucho más complejo. Somos parte de toda una serie de acontecimientos, procesos que ha dado lugar a lo que somos hoy en día. Es más, si hablamos de identidad peruana, el asunto se complejiza. ¿Por qué me dirán ustedes? Y es que hay que darle un preliminar al tema de hoy día. Y es que, por ejemplo, tenemos una identidad local, tenemos una identidad regional y tenemos una identidad nacional. Entonces, en ese sentido, también existía ese tipo de identidades en el funcionamiento de este periodo, que es la época virreinal, y que además también está muy impregnado de algunos prejuicios que no nos dejan ser, o sea, como que decimos somos indígenas españoles y en realidad somos una cuestión bien compleja, ¿no? En ese sentido, es importante ahondar entonces en el conocimiento de la historia virreinal para verla como un antecedente muy interesante, o más que antecedente, un referente en el cual estamos realmente más imbuidos de lo que asimilamos, ¿no? Por otro lado, también lo que quisiera de una vez señalar es que el periodo en el cual se está centrando esta investigación o disertación responde a la tesis doctoral que he realizado y que en realidad mi idea en la tesis doctoral era comparar las ciudades de Lima y las ciudades de México entre el siglo XVII y XVIII, pero al mismo tiempo, por momentos, hay como una mirada global, que es lo que hoy día quería como profundizar, ¿no? Bueno, dicho esto, entonces procedo a algunos puntos más, y aquí otros puntos importantes que hay que tener en cuenta en cuanto al contexto. La historia virreinal tiene sentidos distintos a los de hoy en día. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos un funcionamiento institucional distinto a ese momento. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, dice ahí, mentalidad providencial explicaba el funcionamiento del mundo. Es decir, todo lo que sucedía para ese tiempo grandemente se va a explicar a partir de la providencia, de la voluntad de Dios. Y no solamente es eso, sino que también los reyes y la nobleza, recuerden que ahora ya no vivimos así, ahora estamos en un sistema republicano, ¿no? Pero en ese tiempo, la nobleza y los reyes van a justificar su poder en la voluntad de Dios también. Entonces, de ahí la importancia de la cristianización en los reinos de la monarquía hispana. Y ahorita voy a pasar a eso, ¿no? Entonces, recordemos que por eso una de las principales justificaciones de la
evangelización de la conquista española en estos territorios es justamente la cristianización, la evangelización, por esa implicancia de la providencia divina, o sea, que está metida, que está explicándonos todo el mundo. Ahora, dicho esto, otro punto importante que hay que tomar, ustedes me dirán, pero Santa Rosa sí efectivamente fue importante, pero ¿por qué tan importante? Y aquí es otro punto, ¿no? Para darle un paralelo a lo de hoy en día, podríamos señalar que para nosotros, para los jóvenes sobre todo, ¿no? Los chicos de 20 años, de 10 a 25 años, ¿no? El sentido de héroe tiene una lógica muy distinta a la de ese tiempo. Hoy en día nuestros héroes son los del cine, son cantantes, son actores, etcétera, etcétera. En ese tiempo, para la época virreinal, los héroes eran los santos. O sea, yo vuelvo a decir, entiendo que esto sea llamativo porque ya no vivimos así. Definitivamente lo que sí se ha mantenido, ¿no? Ha sido obviamente las creencias, las estructuras mentales, y obviamente hay población católica en nuestro país que es bastante devota y, por ejemplo, sigue a Santa Rosa, San Martín, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no obstante, vuelvo a decir, para la época virreinal, los santos eran héroes y entonces las personas querían parecerse a ellos y hacían diversas oraciones, penitencias, ¿no? Ayunos, etcétera, etcétera, porque querían parecerse a ellos. ¿Por qué querían parecerse a ellos? Porque los santos conseguían entrar al reino de Dios. Recuerden nuevamente toda la lógica providencialista, ¿no? Entonces, como querían entrar al reino de Dios, tenían que acercarse a ellos. ¿Y por qué? Porque estos señores, los santos, día a día, a partir de sus penitencias, oraciones, ¿no? Van a ganarse ese pedacito de cielo y en un momento, pues cuando ya mueran, van a ingresar y como ven en la imagen, están viendo varios santos, ¿no? Rodeados como de un orden interesante. A eso, digamos, gráficamente se lo ha descrito como la ciudad de Dios, quien, por ejemplo, San Agustín para la antigüedad hablaba de eso, ¿no? De que la ciudad de Dios era la ciudad en donde vivía la divinidad y estaba rodeado de los ángeles, de la Sagrada Familia, de los santos, ¿no? Etcétera. Entonces, ese era como tu mayor, digamos, deseo en el mundo para ese tiempo, ¿no? Vuelvo a decir, tenemos que abrir un poquito más la mente porque si no, no podemos comparar lo de hoy día. Entonces, en ese sentido, los héroes como santos tienen a Santa Rosa un ejemplo bien interesante sobre cómo una santa limeña, ¿no? Se convierte en una santa con devotos en todo el mundo, ¿no? Ok, sigamos. Aquí algunos importantes hitos sobre esta mujer. Recordemos, ¿no? Que su nombre real no fue Santa Rosa, sino fue Isabel Flores de Oliva. Isabel Flores de Oliva fue una criolla, efectivamente, pero es una criolla pobre. Es una criolla que no perteneció a la nobleza, es una criolla que tuvo que vivir de sus manos, y eso en realidad para la nobleza era una gran afrenta, porque la nobleza tenía que vivir de sus rentas. En cambio, Santa Rosa, como era pobre, tenía que ayudar a sus papás, que también eran mayores, con sus manos haciendo bordados, etcétera, etcétera. Entonces, ella no perteneció a la élite, al grupo más poderoso, sino más bien perteneció a un grupo intermedio. Por otra parte, también hay que señalar, aunque ustedes muchas veces la han visto vestida de monja, no obstante, ella fue una terciaria. ¿Eso qué significa? Una hermana, es decir, alguien que dedica su vida a Dios, pero no vive en un monasterio. Simplemente se reúne, digamos, determinados días a la semana con un conjunto de hermanas y oran y hacen, digamos, este tipo de vida religiosa, pero no viven juntas. Entonces, por tanto, no tienen una identidad institucional muy fuerte. Entonces ella en realidad, vuelvo a decir, fue terciaria, no fue monja dominica, fue terciaria de la orden de los predicadores, ¿no? Bueno, en 1617 ella muere,
pero ya convertida en terciaria. Entonces, hay una historia interesante porque Isabel Flores de Oliva, obviamente no tiene el nombre de Santa Rosa. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Sucedió a partir de un conjunto de circunstancias en la cual ella finalmente acepta que su nombre va a ser Rosa de Santa María, porque la Virgen del Rosario como que le dio ese nombre como terciaria dominica. Y desde ahí es conocida como Rosa de Santa María. No obstante, en realidad hoy en día es mucho más común conocerla como Santa Rosa de Lima, porque digamos poco a poco eso se fue modificando, ¿no? Ustedes no ven en algunos puntos Santa Rosa de Santa María, les parece como problemático porque es más común llamarla la de Lima, pero bueno, eso responde a los nombres en la historia. Por otra parte, vamos a hablar luego sobre la causa de canonización, que en un momento lo vamos a señalar. Otros puntos que habría que indicar es que ella en 1669 va a ser nombrada tanto por el Papa como por la Reina Regente como patrona de Lima y Virreinato del Perú el 69, y al año siguiente va a ser santa patrona de las Indias y las Filipinas. Y otro punto muy importante tiene que ver con que ella es la única santa americana en lograr su canonización durante la época virreinal. ¿Y esto por qué es interesante? Porque resulta que hasta el siglo XVII el virreinato peruano era el más poderoso dentro de América. No obstante, a partir de la segunda mitad del 17 para 18, más bien quien nos va a superar es el virreinato de Nueva España, actualmente hoy México. Entonces, eso llama la atención porque en realidad, o sea, México, a pesar del dinero que tuvo, nunca llega a tener su propio santo canonizado, a diferencia del Perú. Perú, además, no solamente tenemos a Santa Rosa, también tenemos a San Francisco Solano, tenemos a Toribio Mogrovejo. Entonces, eso llama mucho la atención y hasta ahora los historiadores todavía seguimos como debatiendo sobre por qué fue tan rápida esta beatificación y esta canonización. Bueno, entonces, el objetivo de la presentación va a ser cómo una devoción nacida en Lima tomó un desarrollo globalizado durante los siglos XVII y XVIII. Entonces vamos a tratar de responder esta pregunta en el tiempo que me queda. Y también habría que indicar que Santa Rosa va a representar al virreinato peruano en los reinos de los distintos continentes que conformaron los territorios de la monarquía hispana, e incluso otras monarquías europeas que mostraron su devoción a la santa limeña. En realidad su nombre fue tan famoso como las minas de Potosí, las ricas minas de Potosí, ¿no?, que dieron grandes cantidades de riquezas a la corona española. Entonces aquí les he puesto un mapa de la máxima expansión que alcanzó la monarquía hispana, con el fin de que se den una idea, entonces, por dónde pudo difundirse la devoción de Santa Rosa. La mayor expansión territorial que obtuvo la monarquía hispana fue con Felipe II para el siglo XVII. No obstante, miren en todos los continentes donde tuvo presencia la monarquía hispana. Entonces, por ejemplo, entonces tienes tanto América, tienes Europa y tienes Asia, ¿no? Es muy, vuelvo a decir, este mapa es muy interesante porque nos da un alcance de cómo entonces esta circulación de reinos donde van a circular pues comerciantes, eclesiásticos, dominicos, funcionarios, ¿no?, que al mismo tiempo van a ser devotos de Santa Rosa, van dejando alguna huella de esa devoción. Ya luego incluso va a haber tantos huellas que se van a marear un poco, pero intentaré hacerlo más breve. Ok, entonces empecemos con de lo local a lo global, sobre todo el proceso de canonización. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Porque ya estoy tocándolo varias veces y tal vez me digan, pero no entiendo qué es el proceso de canonización. Es un trámite que se presenta ante el Congreso, ante la Congregación de Ritos. ¿Y dónde está esa Congregación de Ritos? En Roma, que está conformada por cardenales, los cuales van a revisar la documentación
que, digamos, las localidades producen sobre un candidato para ser santo. Y eso sucedió con Lima. Como Santa Rosa vivió en Lima y murió en Lima, entonces su expediente fue hacia Roma, ¿no? Para justamente demostrar sus virtudes de santa. Y esto se hizo, en principio, tiene dos procesos. Por un lado, el proceso ordinario y el proceso apostólico. El ordinario se hizo entre el 17 y el 18 y se van a recoger así muchos testimonios en un cuarto del Palacio Arzobispal de Lima sobre demostrar que Santa Rosa había sido santa. Pero por otro lado, esto en realidad, fíjense, dura bastante tiempo, porque dura entre 1617 hasta 1671. Entonces, en ese lapso es interesante porque en Lima y en varias localidades del territorio peruano va a hablarse permanentemente de la santidad de Santa Rosa. Entonces, como les decía, como esto es un proceso largo, se van produciendo varios intentos, varios esfuerzos por demostrar que Santa Rosa era santa. Entonces, por ejemplo, ¿no? Se escriben hagiografías. ¿Qué es una hagiografía? La hagiografía es una historia de la vida de un santo. Entonces se van a producir una cantidad de hagiografías importantes para, de alguna forma, señalar la santidad de esta mujer, ¿no? El siglo XIX, y luego hay el segundo proceso que les había comentado, que es el proceso apostólico, es entre 1630 al 32, y nuevamente se escribe otra geografía, y como se dan cuenta también son a partir de frailes, es decir, las historias de vidas son escritas por frailes, y en este caso dominicos, porque Santa Rosa estaba vinculada a la orden de los predicadores, a la orden dominica. Que recuerden que es muy interesante porque la orden dominica es la primera orden en llegar al virreinato peruano, a diferencia de, por ejemplo, Nueva España, México, que quienes llegaron fueron los franciscanos. Aquí en el Perú, los primeros en llegar, junto con, por ejemplo, ¿se acuerdan? Valverde, con Pizarro, son los dominicos. Entonces, es interesante cómo la primera santa que vamos a tener va a ser justamente dominica. Y esto es un hito importante. En 1656 se va a dar un capítulo general de dominicos. Y aquí también señalar que hay una especie de sistema gubernamentativo y funcional que va a funcionar en la sociedad de estos tiempos. ¿A qué me estoy refiriendo? Las corporaciones son instituciones. Y estas instituciones, por ejemplo, cofradías, lo que llamamos hoy día hermandades, los tribunales, la audiencia, los tribunales de Hacienda, que era la economía, etc. Entonces, habían varios tribunales al mismo tiempo y varias corporaciones que entre ellos también tenían alguna forma una facultad de tribunal, es decir, jurisdicción, es decir, podían actuar en derecho. Y por eso que funcionó por muchos años y por esos siglos el sistema virreinal, porque las corporaciones e instituciones se sobreponían sobre sus propias jurisdicciones, entonces creaban conflictos y el rey sobre sus autoridades era que paliaba ese tipo de funcionamiento. Entonces, esto es algo bastante interesante y también ocurrió, por ejemplo, con los mismos dominicos. Los dominicos, por ejemplo, tenían sus provincias, ¿no? La provincia de San Juan Bautista, y esa era la del Perú, pero en México, por ejemplo, estaba la otra provincia que era Santiago, y todas conformaban un conjunto a nivel global en Roma, y ese es el capítulo general, ¿no? Y entonces eso es muy interesante porque estos capítulos generales deciden qué hacer con los candidatos a la santidad. Y entonces en 1156 los dominicos deciden así jugarse por Santa Rosa, impulsar su causa de canonización. Bueno, aquí hay un asunto muy interesante y está referido a la figura de este peruano, que es muy poco conocido, Fray Antonio González de Acuña. Este señor, este fraile,
fue un peruano que estuvo obviamente en el convento de Rosario, aquí en Lima. Muchos lo conocen si es que han ido a Lima, es el convento de Santo Domingo, pues es ahí él vivía. Y en un momento lo van a trasladar hacia Madrid para que, digamos, ayude con algunos procesos para la provincia peruana. Y empieza a gestionar poco a poco con mayor ímpetu la causa de canonización de Santa Rosa. Fíjense, llegan en 1659, al año siguiente va a llegar a Roma y luego en 61 va a ser nombrado vicario general de Nápoles. Ya les había enseñado ese mapa y en Europa, pues la monarquía hispana tenía, digamos, un reino italiano, hoy día italiano, que era Nápoles, Palermo. Entonces llega este peruano y ayuda a, digamos, la vida de los dominicos en Nápoles. Y quieran o no, él conocía a Santa Rosa y empieza a impulsar poco a poco esa devoción por esos lares, ¿no? Otro punto importante es que este señor ya después de, digamos, cumplir con estas funciones administrativas, entre el 62 y en 1671 va a ser el gestor de la causa de canonización de Santa Rosa y va a ser exitoso. O sea, es por eso uno de los mayores artífices para conseguir la beatificación y la canonización de Santa Rosa en el Tribunal Romano fue justamente Antonio González, que es el que está arriba. Otro punto curioso es que para esa época existían dos generales dominicos españoles. ¿A qué me estoy refiriendo? Es decir, el mayor representante de toda la orden dominica en Roma eran, en principio, para la época de la causa de canonización, fueron españoles. Uno fue Marín y el otro fue Rocaberti. Y los dos dieron su apoyo a la causa de canonización de Santa Rosa. Pero no solamente eso, después de ello, cuando ya se canonizó Santa Rosa, el siguiente, el siguiente general dominico va a ser un novohispano, un mexicano, de la zona de Querétaro. Entonces, eso nos está señalando que estamos rompiendo la idea de centro-periferia, ¿no? Porque muchas veces cuando estudiamos la historia virreinal, más bien siempre creemos que nosotros éramos la periferia y Europa era el centro. En cambio, están viendo aquí que más bien hay una circulación geográfica de personas y agentes que más bien hacen que los centros no sean uno, sino que sean más bien muchos. Entonces, actualmente en la geografía se habla que las monarquías ibéricas, tanto la española como la portuguesa, son monarquías policéntricas, es decir, que tienen varios centros y periferias. Eso hace mucho más movible el asunto. O sea, es más, ya aquí este tema ya no me compete, pero para señalarle simplemente de ilustración, ya para el siglo XVII y XVIII vas a encontrar a muchos indígenas en Madrid, en Sevilla, buscando que sus propios expedientes, sus propios beneficios salgan a flote. Y va a haber toda una cuestión así muy imbricada, muy relacionada. Entonces, vuelvo a decir, que te rompe estas ideas de que todo era centro y periferia. Más bien había una cuestión de negociación, de circulación geográfica muy grande, más grande de lo que en realidad se ha asumido hasta hoy en día, ¿no? Ok, entonces eso con respecto a estos promotores en el frente europeo. El señor de abajo justamente es Rocaberti, es uno de los generales españoles. Y entre 1668 y 1670 se van a hacer relaciones de milagros en Nápoles, fíjense. Ya para el 68 ya hay relaciones, es decir, ¿a qué me estoy refiriendo con relaciones? Libros que están señalando sobre un milagro que hizo Santa Rosa en Nápoles, en Sevilla, en otras partes de Europa. Fíjese, ya para antes de 1668, en realidad hasta 64 podríamos señalar. Y hay unos lugares, ¿no? Nápoles, Palermo, Países Bajos, lo que hoy día es Bélgica, Sevilla, Barcelona, ¿no? Y otra cosa muy curiosa, además de los libros que se van a escribir tanto para los milagros y como por la vida de Santa Rosa, así como para demostrar que ella era santa, está
injerencia de polvos, ¿no? Entonces es lo que hoy día, por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos en el COVID, ustedes han visto que medicina occidental versus medicina natural, ¿no? Y hay gente que, digamos, toma mucho eucalipto, etcétera, etcétera. Entonces, reinos de Polonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Letonia, Estonia, Kaliningrado, para celebrar la fiesta de Santa Rosa. O sea, fíjense ustedes, la devoción de esta santa superó la monarquía hispana, es decir, entra a otras monarquías europeas, y ustedes miran por qué. Es que recuerden que todavía en Europa hay un asunto que en América todavía digamos, no tenemos tan constantes. ¿A qué me estoy refiriendo? Al protestantismo. ¿Se acuerdan? En el siglo XVI hay una gran división dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Los católicos y los protestantes. Y dentro de los protestantes van a haber una gran variedad, ¿no? Los calvinistas, luteristas, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante porque al parecer la figura de Santa Rosa va a ayudar a las poblaciones católicas a acentuar su fe y de alguna forma demostrar a las otras, digamos, los otros sectores del cristianismo, ¿no? Los voy a decir así como, bueno, nosotros, digamos, es tan verdadera nuestra fe que hasta una santa, ahí nacida allá en Lima, allá que tal lugar muy lejano, llegó a surgir una figura religiosa, una figura santa, es decir, una figura favorecida por Dios. Entonces, eso es bien interesante, cómo, digamos, los cultos en Europa son usados a partir de la figura de Santa Rosa. Es más, o sea, ¿qué lugar más todavía lejano al catolicismo que justamente Inglaterra, ¿no? En Inglaterra con la iglesia anglicana, ¿no? Ustedes saben que pues hay una separación fuerte, pero resulta que en el 69 está esta reina consorte, que era de Portugal, Catalina, que pide al Papa conceder permiso en su capilla, que estaba en Londres, ¿no? Para que ella pueda rezarle a Santa Rosa y obtener una indulgencia. ¿Qué es una indulgencia? Miran ustedes, una indulgencia es, digamos, un permiso papal en el cual, digamos, a partir de un pago, recuerden que esa es una de las grandes razones también de rompimiento con el protestantismo, ¿no? A partir de un pago de un determinado permiso, yo rezo determinado santo, determinado día, ¿no? Y a cambio de eso hago, ¿no? mis penas, mis ayunos, mis oraciones, y a cambio de eso se supone que me dan una determinada cantidad de tiempo fuera del purgatorio o del infierno, ¿no? Más tarde del purgatorio, ¿no? Del purgatorio. Entonces, esto obviamente es actualmente sería muy de debate, pero pues en ese tiempo era una costumbre, ¿no? Pero es interesante entonces cómo esta reina que vivía en el centro del protestantismo va a pedir que le den una indulgencia para trazar la Santa Rosa, nada más ni nada menos. Otro punto interesante dentro de este culto ya globalizado, ahora regresando a la parte americana, que también en la historiografía se llama indiana. ¿Y por qué se llama indiana? Porque son las Indias occidentales, ¿no? Recuerden que en el momento de Cristóbal Colón pensó que estaba yendo hacia las Indias, y entonces por eso que al final se separó las Indias occidentales y las Indias orientales. Las occidentales, América, y las orientales, la India, Asia, ¿no? Entonces nosotros también usamos en geografía el término, en vez de americano, indiano. Entonces, por si acaso por ahí están algunas palabras, ya saben a qué me estoy refiriendo. Bueno, resulta también que dentro de ese conjunto de centros y periferias, las autoridades locales, ¿no? Van a negociar con las órdenes del rey. ¿A qué me estoy refiriendo? Puede llegar una cédula que era como una orden real, ¿no? A, digamos, Lima, a Huamanga, a Cusco, pero las autoridades, la audiencia sobre todo, en el caso limeño, ¿no? Es el que va a decidir si esa orden se acata o no. Se respeta, o sea, hay momentos que decir, yo respeto esta ley, pero no la acato, no la cumplo.
¿no? Y esto sucedió en 1600, ¿se acuerdan que dijimos que Santa Rosa había sido declarada como santa patrona en 1670? Y recién en 1673, en la Ciudad de México, se va a celebrar el patronato de Santa Rosa sobre las Indias. O sea, es decir, ahí hubo una negociación, ¿no? Entonces, esta es una de las partes muy interesantes con respecto al análisis de las localidades, ¿no? Es decir, no es que la devoción haya sido así continua, sino que hubo procesos de fricciones, de negociaciones, porque claro, también México estaba muy interesado en tener sus propios santos, y entonces, y su propio santo, ¿cómo se llamaba? Y el que estaban ellos así súper intensos en defender era Felipe de Jesús, que en realidad fue el primer beato de América para el siglo XVI, pero no logró su canonización. Entonces Santa Rosa lo superó. Entonces México tiene una relación bien interesante con Santa Rosa porque quiere seguir las estrategias de los limeños y los peruanos para haber logrado esa causa de canonización, pero al mismo tiempo quieren, o sea, que San Felipe de Jesús sea declarado su santo, ¿no? Disculpe, declarado, claro, su santo canonizado. Otro punto que algunas veces nos olvidamos, como han visto, mi quiebre es también el siglo XVIII. Recordemos que para el siglo XVIII, quienes ingresan a la dinastía, disculpe, ¿qué dinastía ingresa a la corona española? Los Borbones. Y es distinta porque antes eran la dinastía austríaca, que tiene todo un pensamiento muy providencialista, muy interesante, que además incluso se enraiza, se relaciona con el Sacro Imperio Germánico. En cambio, los Borbones son de Francia y tienen cuestiones mucho más utilitarias. No obstante, dicho esto, el primer rey Borbón, Felipe V, igual va a dotar de un ingreso anual a la fiesta de la Santa en Lima. Es decir, no se rompe esa relación que se tiene del santo con la monarquía, ¿no? Y aquí, dicho esto, hay otro punto. Resulta que los santos, ya dijimos que eran héroes, pero también los santos podían ser protectores. ¿A qué me estoy refiriendo? Recuerden que el gobierno local en la época virreinal era, al menos en las ciudades, los cabildos, ¿no? Entonces, lo que hoy día llamamos municipalidad. Ese cabildo, que estaba integrado por regidores y alcaldes, van a decidir qué santos o santas o imágenes marianas o cristológicas van a cuidar a la ciudad. Por ejemplo, en épocas de sequía, en épocas de epidemias. Y resulta que eso se elige, se vota. Y Santa Rosa fue votada, aunque antes no pudo ser aprobada esa votación, pero digamos vino desde la misma reina. Entonces, Santa Rosa como San Francisco Solano, los dos, franciscano, los dos fueron los grandes santos patronos de Lima. Entonces, por eso que la celebración de la fiesta era obligatoria, porque era como un contrato con la ciudad implícito. Si una de las partes no daba el 100%, entonces la otra parte podía flojear, ¿no? Entonces, si Santa Rosa no demostraba que estaba protegiendo Lima, la hacían a un lado, ¿no? Y entonces es bien interesante esta cuestión porque eso luego explica uno de los grandes, obviamente, investigadores sobre Santa Rosa, definitivamente es el profesor Ramón Mujica Pinilla, ¿no? Él, por ejemplo, señala que es posible que eso se haya roto justamente en el momento de la Guerra del Pacífico, pero eso obviamente ya ahí lo dejo porque es una cosa que no entra en esta ponencia, ¿no? Ok, ahora pasemos al otro punto. Estamos hablando de contacto global, obviamente tenemos que hablar de Asia, ¿no? Porque si ya les he mencionado Europa, hemos hablado de América, pues ahora Asia. Entonces, ¿qué sucedió en Asia? Fíjense, hay cosas muy interesantes en la geografía en las últimas décadas, y paso a este mapa, ¿no? Disculpen que está medio chueco, pero la idea es aquí hablar de que se ha reconfigurado en la geografía la vista de la circulación de las mercancías y la economía.
Entonces, muchas veces se cree que en el sistema virreinal, en la época virreinal, existía un sistema de galeones, que, ¿no?, por medio de Panamá o por el Cabo de Hornos rodeando Argentina, y luego llegaban hasta Sevilla y ya por el siglo XVIII a Cádiz. Resulta que ahora eso se ha desmentido. Entonces, ¿por qué? Porque al mismo tiempo se supone que en nuestro caso, en Virreinato peruano y luego también el novohispano, las riquezas de plata eran transferidas a la corona española por esas rutas. No obstante, se supone que entonces estaba prohibido el comercio entre Nueva España, México y Perú. Eso se ha desmentido, vuelvo a decirlo, y más bien existió un enorme comercio entre los comerciantes poderosos de México y los comerciantes poderosos del Perú, que además eran ayudados por los capitales de algunos europeos como los belgas, como los franceses. Y para el siglo XVII, esa plata que se sacaba de Potosí o de Nueva España, en realidad muchas veces no iban a la corona española, sino ¿a dónde iba? Iba hacia Asia. Entonces, fíjense ustedes, pero esto, ¿por qué es importante señalarlo? Por lo anterior, ¿no? Entonces, en la primera dice ahí, en 1684 existía una nave llamada justamente Santa Rosa. O sea, recuerden que hasta ahora hay la costumbre de poner nombres a los barcos, ¿no? Entonces, obviamente, en ese tiempo, como los santos eran héroes, también los barcos llevaban nombres de santos, ¿no? Entonces, una se llamaba Santa Rosa y estaba administrada por el general, disculpe, ya. Estaba administrado por el general Juan de Zelaeta, un caballero de la Orden de Santiago. ¿Qué es la Orden de Santiago? Es una orden militar. Entonces, este barco navegaba del puerto de Huatulco. Ustedes miran dónde es Huatulco, es México, Oaxaca, a las Filipinas y viceversa, porque estaba ahí el galeón de Manila, es decir, salían de Huatulco, llegaban a Manila en Filipinas. Pero para eso también los barcos peruanos llegaban primero a Huatulco, es decir, existió una circulación tan amplia de esta devoción, porque los barcos no solamente van a llevar plata, no solamente van a llevar mercancías, no solamente van a llevar vestidos, libros, sino también imágenes y todo, digamos, esta impronta devocional existente en torno a los santos. Entonces, es una forma de circular esta devoción hacia Asia. Y justamente, ahora sí lo que sigue, de ahí que se hayan instalado beaterios, ¿no? En Filipinas, disculpe, sobre todo en Manila. ¿Qué es un beaterio? Es un conjunto de mujeres que se reúnen como la misma Santa Rosa, ¿no? Se reunían para orar y entonces establecieron, en este caso, 3 intentos. En 1680 se funda el Beaterio de Santa Catalina de Siena. Recuerden que Santa Catalina de Siena fue la maestra espiritual de Santa Rosa, es decir, Santa Rosa se inspiró en la espiritualidad de esta italiana, de esta santa italiana, para imitarla y conseguir su propia santidad. Y una de estas integrantes de este Beaterio de Santa Catalina llevaba nada más ni nada menos que el nombre de Rosa de Santa María. Muchas mujeres para la época del siglo XVII y parte del XVIII van a llevar el nombre religioso de Rosa de Santa María. Luego, en 1750 se funda un Beaterio Santa Rosa de Lima en Manila también. Y aquí más bien va a ser una madre fundadora española quien va a sobre todo dedicarse a educar a las niñas nativas, ¿no? Recuerden, Filipinas obviamente, hay bastante también población nativa, y se va a llegar incluso a convertir en un colegio en 1674 y va a durar hasta 1866. Y en 1778, una familia poderosa, los Tuazón, van a intentar fundar un monasterio bajo la vocación de la santa para chinas mestizas, ¿no? No obstante, no van a lograrlo. Entonces aquí también quisiera remarcar, porque ya no lo voy a hacer más adelante, que van a existir entonces beaterios y hasta monasterios con la vocación de Santa Rosa, ¿no? Nosotros conocemos aquí en Lima, hay en Arequipa, ¿no? También sabemos que hay en Guatemala, hay en Puebla. Entonces se fundaron, sí, primero fueron beaterios y luego ya se convirtieron en monasterios, o sea, donde vivían las monjas ya institucionalmente,
con el nombre de Santa Rosa. Y que la van a seguir a Santa Rosa como un modelo espiritual. Ya. Ok, entonces para terminar este punto, entonces vamos a decir que del culto local al global, digamos, la causa de canonización va a permitir una universalización. Que esto al mismo tiempo va a implicar que hay que invertir capitales políticos y económicos, es decir, contactos, es decir, ¿por qué Santa Rosa también logró su canonización? Fue porque a los cardenales se les daba regalos, por ejemplo, para beneficiar, ¿no? Y no eran regalos baratitos, ¿no? Eran regalos fuertes, costosos, ¿no? Suntuosos, lujosos, también se daba dinero, etcétera. Y obviamente tenías que tener contactos con ellos porque si no, tu causa no se movía, ¿no? Y por otro lado, esta causa de canonización nos ha demostrado una gran movilidad geográfica de agentes, de personajes de distinto tipo, ¿no? Tanto de América a Europa y Asia, ¿no? Entonces, es un proceso muy interesante porque al mismo tiempo, ahora tal vez luego pasemos, bueno, han dicho esto, es que uno de los beneficios grandes para América de que Santa Rosa fuera una santa tan globalizada tiene que ver con que América, Perú y Lima van a inscribirse de manera directa a la historia universal. No entiendo. Bueno, hemos dicho que todo el funcionamiento, la explicación de cómo sucedía el mundo era por la providencia, por la voluntad divina. Y el hecho de que surgiera un fruto santo en América, en Perú, en Lima, significaba que Dios daba el pase libre a que estas poblaciones que vivían en estos territorios ahora formaran parte legítima de la historia universal. Porque se acuerdan que para el siglo XVI todavía existía una cuestión de todavía debate sobre si los indígenas eran esclavos, no esclavos, si tenían alma, no tenían alma. Bueno, eso de alguna forma se radica con justamente la canonización de Santa Rosa, ¿no? Bueno, sigamos muy rápido porque seguro que ya estoy atrasadita. Bueno, entonces va a haber además de esta causa de canonización que les he señalado, va a haber propaganda escrita, ¿no? Como ven, aquí uno de los principales agiógrafos de Santa Rosa a nivel universal va a ser un alemán, un fraile alemán, Leonard Hansen, quien va a escribir por primera vez y publicar una geografía en latín que va a tener un montón de ediciones, impresos, va a ser traducidos a diferentes idiomas, francés, alemán, inglés, español, etc. Incluso también se va a concentrar muchas veces en hacer nuevas geografías en otras partes de Europa, como ven aquí, el 65, Nápoles, por ejemplo, o Serafino Bertolini, que también tuvo su propia hagiografía. Entonces aquí nada más les pongo algunas portadas de estas hagiografías, ¿no? La primera, esta es la primerita que salió publicada en Sevilla y que en realidad se trató de un fraile que vivió en Lima y luego se regresa a España. Luego tenemos en el centro la versión, la traducción castellana del más importante que está al último, que es justamente el de Leonardo Hansen, ¿no? Que está, como ven, el título está en latín. Otros, lo que les había convertido estas traducciones, sus propias geografías en diferentes idiomas europeos. Y no solamente eso, sino que dentro de estas historias de vida, de estas, ¿no? de Santa Rosa, se van publicando estas imágenes. Entonces se va recreando un imaginario sobre cómo es representada Santa Rosa. Esto para el mundo europeo, ¿eh? Pero claro, ese es otro punto. O sea, hasta más o menos 1668 se escribe con el fin de convencer a las autoridades romanas que Rosa es santa. Pero a partir del 68, que ya se beatifica, más bien esta propaganda va a estar sobre todo destinada
a divulgar el culto. Entonces, pero se va continuando, y no solamente ya va a ser historias de vida, sino ahora va a haber sermones, ¿no? Es decir, esos sermones que se dan en las misas, establecidas para que Santa Rosa sea un ejemplo de vida, ¿no? Y hay muchísimos de esos sermones. No solamente van a haber sermones, también van a haber relaciones de fiestas, que ya no les comenté, es en el momento de las fiestas de beatificación, se hacían textos que contaban cómo se habían celebrado las fiestas, ¿no? Y poco a poco empiezan a formarse las cofradías, o lo que hoy día llamamos hermandades, ¿no? Y también a partir de ahí van a generarse textos de rezos para Santa Rosa que se llaman novenas. Hasta la actualidad lo tenemos, pero digamos, ya para este tiempo existía. Y algo que sí también quiero llamar la atención es que la primera geografía, y en realidad creo que una de las pocas, escrita y publicada por un indiano, es Fray Pedro del Castillo, que va a ser en México en 1670. Porque la mayoría de las historias de vida, de las geografías, van a ser publicadas en Europa. Bueno, aquí rápidamente quería mostrarles que algunas geografías, justamente una publicada en Amberes, hoy día Bélgica, da una serie de grabados. Estos son los famosos grabados, excepto el último, que es una pintura, pero digamos, estos son grabados de en Amberes, que era el principal centro productor de estas imágenes, y que como ustedes están viendo, nos dan cuenta de la vida, los episodios de Santa Rosa, que muchas veces van a ser replicados en distintas pinturas, ¿no? En diferentes lugares del mundo, ¿no? Por ejemplo, para que lo vean rápido. Entonces esta es del nacimiento, justamente su nombre religioso, cuando hacía sus penitencias, cuando la mamá quiso casarla, su relación con los ángeles, sus visiones místicas cuando leía, sus relaciones con la naturaleza, ¿se acuerdan los mosquitos y todo eso? Su relación con el niño Jesús, ¿no? Con el niño Jesús, recuerden que ella se casa, eso se llama un episodio que se llaman desposorios místicos, ¿no? Y no es la única santa que tiene ese tipo de relaciones, hay otras santas casadas con Cristo, en este caso sobre todo con el niño Jesús, ¿no? Aquí caminando con Cristo también. Y aquí uno también muy interesante que es cuando es, digamos, atacada por el demonio en el símbolo de un perro grande, ¿no? El momento en que ella recibe el hábito de la tercera orden, el momento en que fallece y el momento en que es trasladada en su muerte. Entonces estos grabados fueron hechos por Cornelio II en la obra de Juan del Valle, que fue publicada en Amberes. Entonces aquí señalar rápidamente algunas portadas de estas relaciones de fiestas que les había comentado, sobre todo para Roma, Madrid y Lima. Fíjense, o sea, y no son textos chiquitos, son textos de 200, 300 páginas, ¿no? Luego los sermones, algunas portadas de sermones, para que también se den cuenta la cantidad de libros, todos en torno a la beatificación, a la figura de la Santa Limeña. Estos son portadas de novenas, los rezos que les había comentado. Y aquí algunas tendencias rápidamente, justamente entonces lo que, haciendo un gráfico con una lista de impresos que identifiqué, pues resulta que entre 1650 y 1680 hay un protagonismo europeo en cuanto a las publicaciones sobre la figura de Santa Rosa, escritas, publicadas, impresas, ¿no? Pero con autores americanos y europeos que han tenido algún contacto muchas veces con América, es decir, que han conocido alguna realidad, ya sea mexicana o peruana, ¿no? Entonces, no es tampoco, o sea, es un protagonismo europeo en cuanto a los centros de impresión, pero no necesariamente quienes han hecho los textos. Y por otro lado, a partir de 1690, lo que sí vemos es un impulso indiano por publicar obras sobre Santa Rosa. Y ahí, aunque no creamos, los que nos han ganado han sido los mexicanos, en imprimir más obras sobre Santa Rosa que los mismos peruanos o limeños, ¿no? Esto también responde a diferentes
dinámicas, circunstancias que luego lo podríamos hablar ya en las preguntas si ustedes desean, ¿no? Ahora, para pasar rápidamente, el último punto que quiero terminar la disertación es en la propaganda visual. O sea, ya tenemos una propaganda escrita, interesante, que ya nos está hablando de algunos argumentos sobre, por ejemplo, por qué Santa Rosa es importante, cuáles son sus principales cualidades, ¿no? Cómo se convierte en santa, cómo se convierte en santa para poderla seguir e imitar, ¿no? Y ahora más bien lo visual, ¿no? Y aquí recuerden que lo visual, además en América, en las Indias, fue muy importante porque fue un medio de evangelización, ¿no? Porque nos contrastaban con otras lenguas nativas, entonces para mediar esa desconexión lingüística, lo que se usaron muchas veces fueron las imágenes, porque era como más comprensible. Y obviamente eso no faltó en la divulgación de la devoción de Santa Rosa. Entonces, ustedes como limeños o peruanos, muchas veces rápidamente identifican a estas tres figuras, ¿no? O sea, ustedes ven eso y dicen, ah, esta es Santa Rosa. La primera, supuestamente Modoro, que según la tradición la dibuja ya estando muerta, ¿no? Pero el grabado del medio es muy interesante y la verdad falta un muy buen estudio porque resulta que es un grabado que puede ser, no digo que lo sea, pero me parece que puede ser un grabado originado desde Lima y que fue luego llevado de alguna forma, algunos al menos elementos hacia Roma, Amberes, ¿no? O sea, ayudado con un grabador de Amberes, porque este grabado está dentro del expediente en latín del proceso ordinario. Es decir, ya para 1619 ya existía este grabado. Entonces, es bastante interesante y si se dan cuenta además, es un grabado con muchas características peruanas. Los que o las que han visto fuera de Perú a Santa Rosa, muy pocas veces van a verla representada como un ancla, por ejemplo. Eso es algo muy de aquí. Y además, si ustedes se fijan en el grabado, esa ancla tiene en su base una ciudad. Ya sé que no se puede ver más grande, pero resulta que en esa ciudad arriba tiene tres coronas. ¿Y se acuerdan cómo se llamaba Lima en tiempo virreinal? Se llamaba la ciudad de los reyes, ¿no? Por los tres reyes magos. Entonces, resulta que es la ciudad de Lima y ahí hay una cuestión muy interesante que está vinculada con Santa Rosa como un áncora de esperanza y Santa Rosa como la protectora de Lima, ¿no? Entonces, y este es el grabado y al lado tienen una pintura, ¿no? O sea, es decir, recuerden que los grabados son estas impresiones de imágenes a gran escala, incluso sueltas, que van a circular a todo el mundo y que la población, los artistas locales luego la toman y, digamos, ellos a partir de esa figura y hacen su propia representación, ¿no? Porque, por ejemplo, si se dan cuenta, el grabado no es igualito como la pintura al costado. O sea, efectivamente tenemos al Niño Jesús, tenemos al ancla, pero el ancla no es la misma ancla que tienes al grabado, ¿no? Tienes un fondo floral, en cambio en el grabado tienes un fondo arquitectónico, ¿no? Entonces son licencias que los artistas se dan con los grabados, pero que los grabados son los grandes inspiradores de estas imágenes. Entonces, rápidamente, esta propaganda visual también, cuando empieza a ingresar a Europa, obviamente va a ser representada por las santas europeas. Es decir, ahí no ves mucha imagen de Santa Rosa como la vemos hoy día. Son imágenes de santas más europeas. O sea, Santa Rosa parece una europea más, ¿no? Y obviamente estos retratos no son muy comunes en América y menos en Perú. ¿No? Es una representación gráfica distinta de Santa Rosa, ¿por qué? Porque a ella como la van a acercar más a Catalina de Siena, que es una italiana, la santa italiana, entonces la representan más así, ¿no? Y obviamente con el hábito dominico. Luego, entonces ya hemos hablado grabados, pinturas y esculturas, ¿no? Entonces fíjense esta riqueza iconográfica sobre Santa Rosa. En el medio les cuento, quienes han visitado el convento de Santo Domingo de Lima, pues esta escultura exquisita, ¿no? Va a justamente, fue en realidad hecha
mandado a hacer, disculpe, por Clemente IX a Caffa, un exquisito escultor con relación incluso con Bernini, y fue como un regalo para Virreinato Perón y Lima por la beatificación de la santa. Entonces hay incluso una descripción de cómo llegan hasta el Callao, se pelean por cargar la imagen, ¿no? Y bueno, hasta la actualidad pues está guardada y ustedes la puedan admirar, realmente es hermosa. Tómense el tiempo de admirar cuando lleguen allá porque la calidad de la escultura es magnífica, ¿no? Bueno, eso fue un regalo de un papa que tenemos hasta la actualidad en el convento de Santo Domingo de Lima. Y en la otra pintura donde está ella disertando, pues, con señoras y frailes, es una pintura de estilo quiteño, ¿no? Y que ha estado en el convento en convento dominico de monjas en Chile, en Santiago de Chile. Ok, otro punto interesante es que desde la beatificación va a haber una propaganda visual con ciertos patrones específicos sobre la iconografía de Santa Rosa. Aquí que me estoy refiriendo, si se dan cuenta, aquí ella está representado básicamente desde la referencia del niño Jesús. Es decir, se profundiza más ese rol maternal, ese rol de esposa que quiere cuidar al niño. Entonces el protagonista aquí, digamos, va a ser el niño y ella. Y en algunas ocasiones la madre del niño, que en este caso sería la Virgen del Rosario, por la vocación, ¿no? Recuerden que las órdenes religiosas tienen las vocaciones marianas. La de los dominicos es la Virgen del Rosario, la franciscanos la Virgen de la Concepción y así, ¿no? Pero todavía el asunto se enreda más y es mucho más interesante porque la iconografía se complejiza. Entonces tenemos aquí más bien iconografía política. Ustedes dirán, pero son simples imágenes. Pues en realidad no, si nos ponemos a pensar y ver a cada uno, por ejemplo, el de para ustedes sería, bueno, en mi caso mi izquierda, justamente es la representación de Santa Rosa en función a la monarquía hispana, la gran defensora de la Eucaristía, ¿no? Y recuerdan hasta hoy en día, ¿no? Cuando vamos a la Semana Santa, o sea, todo, digamos, al final, aunque salgamos de procesión, lo más inspirador, lo más íntimo con la divinidad es el Santísimo, ¿no? Es la Eucaristía. Entonces, Santa Rosa aquí está vigilando, resguardando la Eucaristía con los brazos en alto, porque los moros, o sea, alguna cosa, ya no existían en el siglo XVII, XVIII, digamos, en gran medida, pero es una forma de decir que está protegiendo a Dios de los mismos enemigos de la religión. Y en este caso, además, incluso al lado con el rey, ¿no? Entonces, es una iconografía bien simbólica, bien importante, porque es un reconocimiento de parte de la monarquía hispana como una de las grandes protectoras de la monarquía, o sea, de toda la corona, de todo el territorio. Entonces, eso es muy interesante. La que está en el medio, disculpe que tal vez no se vea muy bien, es, obviamente ella está hablando como un demonio, ¿no? Y aquí recuerden que en la parte de las Indias de América hay una mancha fuerte. ¿Y cuál es esa mancha fuerte? La idolatría, ¿no? Porque éramos nuevos en la fe, no éramos cristianos, entonces en ese sentido tenemos un pecado original. Y la canonización de Santa Rosa logra borrar esa mancha para, como les comentaba, legitimar a las poblaciones nativas, y por eso que hay muchas cofradías de indígenas que van a venerar a Santa Rosa hasta hoy en día, ¿no? Por otro lado, la otra imagen también que es muy bonita, que está en la iglesia Sopra Minerva en Roma, es un convento dominico. Fíjense, es una representación de una santa, además incluso americana, desde sus elementos. Yo sé que obviamente son idealizados, pero desde sus elementos, digamos, de poblaciones nativas, ¿no? Afros, indígenas, ¿no? Que nos están hablando de que ella está amparando, o sea, ella fue la madre espiritual de todos ellos y ella es la que va a terminar de convertir a estas poblaciones nuevas en el cristianismo en verdaderos cristianos, ¿no? Al punto que luego, si por ejemplo dialogamos con la historiografía actual, los indios
quieren tener sus propios santos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Nicolás de Ayllón va a ser uno de los que se va a tratar de gestionar su proceso de canonización. Sigamos con la iconografía política, pero es en este caso más americana. En este caso tenemos Arce y Ceballos en Bogotá, Nueva Granada, que fíjense, es también el hecho de que se están casando Santa Rosa con el niño, pero a diferencia de los que vieron antes, este tiene una estructura muy distinta. Está una de las santas patronas de Bogotá, que es Santa Bárbara, ¿no? Está San José, la Virgen, el niño, entonces hay un simbolismo importante, porque además ella no está vestida con la tradicional hábito dominico, sino de otra forma. Entonces, estas diferencias, aunque parecieran como muy superfluas, tienen más bien significados políticos importantes. ¿Por qué? Porque son las variaciones que las localidades se toman para representar de su forma a Santa Rosa. Y, por ejemplo, en Bogotá celebraba el cabildo, tenía que dar dinero para festejar la fiesta de Santa Rosa. En el medio, una de las que más me encanta, una representación mexicana de Correa, nos está hablando, fíjense, de una forma de difundir su devoción. Ya no son episodios, sino más bien es una cantidad de recuadros con diferentes episodios sobre la vida de la santa. Se dice que en realidad ella, es decir, este cuadro estuvo en donde estaban reunidos los terceros dominicos, ¿no? Para conocer más su vida, porque si se dan cuenta, no es un cuadro muy fácil de entender, es un cuadro bastante complicado, estructurado. Entonces, digamos, también ese es otro punto que es interesante, porque estos cuadros no están básicamente ahí en las iglesias donde está la población, sino están metidas en lugares donde se reúnen gente más preparada y entonces tienen más acceso a eso. Y termino con esta representación que también me encanta, que es también mexicana, novohispana, y que está en la Catedral de la Ciudad de México. En uno de los retablos está justamente en la esquinita, es un retablo con diferentes episodios de Santa Rosa, y en una esquina está esta, que no he encontrado en otra parte del mundo. No he visto esta representación del demonio, ¿no? Jalando, supuestamente tentando a Santa Rosa, hasta tiene una vibra media sensualona, ¿no? Pero, digamos, es interesante porque a mí, no, todavía, obviamente no soy historiadora del arte, pero me parece que está inspirada en una comedia de santos. ¿Qué es una comedia de santos? Imagínense, se hacía teatro sobre la vida de Santa Rosa, eso se llamaba una comedia de santos. Entonces, una de ellas, Moreto, escribe una en Madrid y habla sobre justamente esas tensiones fuertes de la tentación del demonio con respecto a Santa Rosa, y creo que eso inspiró esta pintura, ¿no? Entonces hay recreaciones, o sea, no solamente es que se fijen en los grabados, sino que estamos viendo que las localidades, los pintores, los artistas, los dominicos, las élites, ¿no? Crean iconografías nuevas, iconografías políticas para dimensionar cómo esta devoción les es recargada, cómo ellos lo están sintiendo, cómo se posicionan, ¿no? Eso es muy interesante. Entonces, en, digamos, grandes líneas, tendríamos que hablar de las implicancias de la iconografía. Entonces, tienes capitales políticos y económicos, porque todos estos cuadros y esculturas responden a qué idea de, o sea, qué imagen de la santa quieren proyectar, pero obviamente es una inversión económica, porque no son baratos muchas veces, ¿no? Hay una circulación de todas estas imágenes en diferentes continentes, y lo que yo hablaba de estas tradiciones locales, ¿no? Cómo las localidades, a partir de sus intereses, van a gestionar esta iconografía, y obviamente los intereses, las corporaciones, ¿no? Dominicos, cabildos, Real Audiencia, como, por ejemplo, es interesante que en Lima, definitivamente la devoción es en todos los sectores sociales, en todos, en todos. En cambio, en la Ciudad de México, la devoción es de la élite. La devoción de Santa Rosa es de la élite, no es de las poblaciones populares. Esas diferencias responden justamente a estas negociaciones que habíamos conversado, ¿no? Y de ahí también la cantidad y la elaboración, la complejidad de la iconografía.
Entonces, ahora sí, para terminar, doy pase a mis conclusiones. La expansión del culto hacia Rosa en el orbe católico tuvo distintas aristas. Lucha simbólica del mundo católico contra el protestantismo y la heterodoxia, ¿no? ¿Se acuerdan los herejes? El culto logró que los feligreses europeos se legitimaran ante sus rivales políticos. Luego, el catolicismo del viejo mundo tomó a Rosa como una figura extraordinaria del triunfo de la fe en tierras lejanas y salvajes, ¿no? Recuerden que en tiempos éramos muy salvajes, hasta ahora todavía nos vemos nosotros mismos. El culto en las Indias tuvo significado de orgullo y demuestra que estos territorios eran parte del mundo católico, lo que les permitía igualarse con los feligreses europeos. Los indianos ya tenían a su santa que les favorecía de manera especial por haber nacido en estos lares. Les quitaba el pecado original de ser cristianos, nuevos salvajes, por las prácticas de canibalismo, recuerden en México, ¿no? Los aztecas, y vivir fuera de un orden cristiano. Y rápidamente mostrar aquí la bibliografía que me parece básica, ya sé que es abundante, pero me parece básica para estudiar Santa Rosa en estos tiempos, ¿no? Hay algunos, acá hay otros, ¿no? Con mucho gusto luego puedo pasarles esta bibliografía para que los que y las que deseen leer, profundizar con muchísimo gusto. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Ivette, por compartir parte de sus investigaciones con nosotros. Un tema que sin duda despierta mucho interés. A mí me llama la atención, por ejemplo, cómo entiende la colonia como un sistema de intercambio, ya no solo comerciales, sino también de creencias, intercambios religiosos, digamos, de ideas. Esta monarquía policéntrica, por ejemplo, ¿no? O esta forma, o lo que usted bien ha dicho de cómo había devoción hacia Santa Rosa en Nápoles, Amberes y ciudades alrededor del mundo. Bueno, vamos a pasar a las preguntas como habíamos dicho ya al inicio de la presentación, pero antes quiero comentarle pues de que su conferencia, su participación ha llamado mucho la atención en el público también, ¿no? Justamente estábamos viendo que cómo en las redes sociales y por el Zoom hay niños, niñas, jóvenes y adultos que nos están viendo en estos momentos. Nos llegan saludos de distintos lados, ¿no? Nos llegan saludos de Chimbote, Tumbes, Cajamarca, de algunos países como Colombia, México, España, bueno, en fin. A todos y a todas les mandamos un enorme saludo y agradecemos que nos estén siguiendo en este programa de Historia del Perú. Bien, pasamos rápidamente a las preguntas. Vamos a empezar con las preguntas que se dieron por la plataforma Zoom. Bueno, primero Jorge Pajuelo nos pregunta, ¿la beatificación de Santa Rosa otorgó algún grado de beneficio al virreinato del Perú en desmedro de otros virreinatos? Pues en realidad sí lo hubo porque, vuelvo a decir, tiene que ver con que la importancia del virreinato peruano en las cortes de España. ¿Por qué? Porque la cuestión simbólica de la beatificación significa que ellos son casi, como le había convertido, disculpe, como había señalado, ¿no? O sea, como que se ven más o menos iguales. O sea, no es que ellos se sientan menos como americanos, porque justamente Santa Rosa les permitió ese empuje simbólico, ¿no? De, como les decía, de estar de igual a igual. Entonces, ellos además, eso me faltó decir antes, parte del éxito de la canonización de Santa Rosa tiene que ver con que los peruanos ya tenían experiencias en los tribunales europeos por la explotación de la plata de Potosí, cosa que en cambio Nueva España, México, no lo tenía, todavía estaba como, o sea, tenía su explotación, pero no era tan grande como la peruana, como la boliviana, ¿no? La de Potosí. Entonces, todo eso genera beneficios sociales y políticos, sobre todo, para que los representantes peruanos sean mejores vistos en las cortes de Madrid, sobre todo. Bueno, pasamos ahora a una pregunta de Facebook. Luis Sunción Llerena nos pregunta, ¿la canonización de Santa Rosa puede ser considerada una respuesta político-religiosa para arraigar el catolicismo en el territorio conquistado? Claro, definitivamente. O sea, lo que pasa es que no podemos, yo también entiendo que creemos que hay un choque entre el cristianismo, o sea, definitivamente hay un choque entre el cristianismo y las religiones nativas. No obstante, esta negociación es muy interesante porque
los peruanos, sobre todo, estamos muy arraigados con los cultos, digamos, a las momias. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, en una conversación con una historiadora estadounidense que vive en Santiago de Chile, Celia Cusen, me comentaba que a diferencia de los novohispanos, que digamos tienen los aztecas tienen pues todo, y los mayas, tienen una cuestiones mucho más, ¿cómo decirlo? Más espirituales, más de fuerzas, en cambio en el caso peruano es más de tierra, es más de huacas, y por eso Santa Rosa al nacer aquí y estar aquí, tiene un vínculo más directo con nosotros. Por eso es que los santos locales van a tener una fuerte difusión, ¿no? No solamente Santa Rosa, también San Martín de Porres, el mismo San Francisco Solano, porque son cuerpos que están enterrados en la tierra y que de alguna forma se unen, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Luis Millones ha estudiado justamente el caso en que Santa Rosa se convierte en fiestas agrícolas, y da el sentido entonces de que los indígenas se acerquen más a la figura de Santa Rosa como protectora. Bien, aquí hay otra pregunta que nos hacen del Zoom, una pregunta que me hace recordar un poco las precisiones teóricas que usted hace en su tesis de doctorado sobre las comparaciones con la Virgen de Guadalupe. Bueno, Natalie Ruiz nos pregunta, ¿cuál es la diferencia histórica y distancia entre años o siglos entre la Virgen de Guadalupe y Santa Rosa de Lima? Muchas gracias. En realidad es también la historia de la Virgen Guadalupe es fascinante. En realidad mi primer intento era cruzar la devoción de Santa Rosa con la de Guadalupe. No obstante, nunca iba a terminar en 5 años, entonces decidí quedarme con Santa Rosa. Pues en realidad son más o menos paralelos, más o menos en realidad se supondría, según la tradición, porque eso no está demostrado historiográficamente, que Guadalupe fue muy temprana. No obstante, durante el siglo XVII va a haber varios, llaman ellos evangelios guadalupanos, es decir, libros en que se demuestran las apariciones de Guadalupe en el Tepeyac, ¿no? Y también al mismo momento es el proceso en que Santa Rosa está surgiendo. Entonces, ¿por qué en el siglo XVII se unen ambos empujes? Y esa es una parte que no les he comentado. En la historiografía, últimamente se habla que entre 1650 a 1750 es la edad de oro de América. Es el momento en que las poblaciones americanas fueron más autónomos y que por tanto tuvieron, incluso recuerden en el caso peruano, el nacionalismo inca, digamos, las élites nativas van a producir mucha literatura, mucha artesanía indígena como su orgullo, ¿no? Entonces, no solamente es un importante momento para los españoles criollos, o sea, ya desarraigámonos con eso, sino para todos los, digamos, al menos para los sectores también indígenas de élite, ¿no? Y creo que justamente es en el momento en que ellas, tanto Guadalupe como Santa Rosa, ya empiezan a lograr un importante auge en las devociones. Ahora, el punto también es que recuerden que Guadalupe es una imagen mariana que no puede ser comparada con Santa Rosa, que fue una mujer, ¿no? De carne y hueso. Sin embargo, los mexicanos fueron muy tuvieron muchos cultos marianos y Guadalupe quedó como su santa patrona en 1737, por eso que hice el corte ahí, ¿no? Porque a partir de 1737 la devoción de Guadalupe es bastante importante, hegemónica en México, y ya no hay forma de compararlo con Santa Rosa en México. Bueno, tenemos una pregunta más del Zoom de Yulisa Argote. Ella nos pregunta, ¿existen otros ejemplos de santos que hayan trascendido en países de Latinoamérica como Santa Rosa de Lima? Para la época virreinal, no muchos, ¿ah? Solamente están Felipe de Jesús, que fue un mártir franciscano que muere en Filipinas, pero, o sea, hay definitivamente, pero entre los dominicos, básicamente, varias personas y ellos le llaman con olor a santidad, pero que todavía no son santos oficiales, ¿no? Porque para ser santo oficial tienes que hacer toda la causa de canonización. Entonces hay santos, o sea, estas personas con olor de santidad que la población cree que son santos. Y así comenzó Santa Rosa, efectivamente, ¿no?
Entonces, los santos van a ser proclamados por lo popular, digamos, en ciertas ciudades, pero algunos van a desaparecer, muchísimos van a desaparecer en realidad, y pocos no. Pero o sea, como no es oficial, entonces es más difícil de rastrear por las fuentes que tenemos los historiadores, ¿no? Entonces, por eso que no sabemos mucho sobre la cantidad de personajes que trascendió una localidad, una región, ¿no? O América, es más complicado. Bueno, lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Sí. Agradecer primero a la doctora Ivette Arias por la gentileza de compartir con nosotros algunos alcances de su investigación y por atender cada una de las preguntas formuladas por el público, al menos las que hemos podido formular en este lapso de tiempo. Agradecemos también a quienes desde sus casas nos han acompañado en esta cuarta sesión del programa de Historia del Perú. Los invitamos a la próxima sesión este miércoles 27 de mayo en el mismo horario, de 7 a 8:30 de la noche, donde contaremos con la presencia de la doctora Cristina Ana Maceo, quien nos presentará la ponencia El comercio de los comerciantes a lo largo del siglo XVIII y los conflictos suscitados debido a las coyunturas bélicas. Agradecemos una vez más a la doctora Ivette. Gracias, doctora Ivette. No sé si le gustaría compartir con el público algunas reflexiones finales. Sí, muchísimas gracias por su atención. Realmente me siento honrada y como les comentaba, lo que intentaba es justamente cuestionar algunas cuestiones, no, disculpe, cuestionar algunos asuntos en torno a estas identidades con las cuales nos manejamos, ¿no? Y que a partir de Santa Rosa simplemente es una excusa, pero que en realidad somos mucho más complejos y no es que seamos superiores e inferiores a los europeos, ¿no? Sino que tenemos nuestras propias dinámicas y fíjense, Santa Rosa fue una de ellas. Gracias. Antes de retirarnos, queremos invitarles a seguir nuestras redes sociales, donde podrán disfrutar de las diferentes actividades que la Biblioteca Nacional del Perú viene preparando para cada uno de ustedes, con el propósito de acompañarlos en casa y hacer más llevaderos estos días de cuarentena. Muchas gracias a todos por su atención.